Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal. Les saluda Wilfredo Centeno desde Nicaragua, Centroamérica. Queremos pedirle disculpas ya que a veces pues el tiempo apremia y pues no nos queda mucho tiempo para poder realizar estos videos. Queremos compartir una información que esperamos sea de utilidad para ustedes. Hoy venimos a hablar de 3 voltajes básicos necesarios para que una fuente oscile o trabaje. Esto es algo generalizado. Podemos decir que se puede aplicar a casi cualquier fuente, lo que hoy vamos a hablar. Tengo en pantalla el diagrama de un chasis PH08K, esto a modo de ejemplo para que lo apliquemos en cualquier otro esquema. Si notamos a la izquierda tenemos el ingreso de alimentación AC, por acá arriba tenemos el puente rectificador. El C507 corresponde al filtro gordo de esta fuente. Ingresa al transformador chopper a través del pin 4 y retorna a través del pin 7 hacia el oscilador STR-W6553A, llegando al pin 1, drain. ¿Qué tiene que ver esto con los voltajes que vamos a realizar? Bueno, si multiplicamos, vamos a ver, si multiplicamos el voltaje AC que ingresa por la fuente, aquí por la clavija, ¿verdad?, de voltaje. Ahí multiplicamos el AC por 1.41. Esto nos va a dar igual al valor de voltaje ya rectificado que deberíamos de encontrar en el filtro C507. Ejemplo, aquí tenemos AC multiplicado por 1.41 nos va a dar a un X valor. Este valor es el que deberíamos de encontrar en este filtro gordo. Este sería el primer voltaje que nosotros debemos de confirmar si una fuente no está trabajando. Es decir, yo mido con mi tester aquí, o para que les quede más claro vamos a irnos a otra imagen. Aquí tenemos esta fuente, miren, vista desde arriba. Este sería el filtro gordo. En este punto deberíamos de tener un voltaje que multiplicado el AC, es decir, el voltaje que entra por este cordón eléctrico, multiplicado por 1.41 nos va a dar a un valor, y ese valor es el que deberíamos de encontrar en este filtro gordo. Quiero aclararles que ese voltaje aquí no debe ser exacto. Puede que haya un margen de error de un 10%. Si yo multiplico, por ejemplo, 100 voltios que entran en este cordón por 1.41, el valor que me va a dar en la multiplicación sería de 141. Yo debería de ir buscando ese voltaje, 1.41, ¿verdad? 1.41 en ese lugar. Decíamos que aquí se debe de encontrar un equivalente a 141. Si aquí en el cable ingresaran 100 voltios, si en su país son 120, 115, usted multiplica ese valor por 1.41 y el resultado que le deje el que deberíamos de encontrar acá. Pero les aclaro que es posible que haya un margen de error de un 10%, es decir, puede haber arriba de ese voltaje o abajo de ese voltaje cierta diferencia. Este sería el primer voltaje que debemos de confirmar si existe en esta fuente. Si este voltaje del B+ no se encuentra, jamás va a trabajar la fuente. Segundo voltaje que debemos de buscar. Nos vamos para el diagrama nuevamente. Y si notará, aquí está un devanado, el primario del transformador chopper. Cuando este devanado ya comienza a trabajar, excitará el resto de devanado, entre ellos a este otro que está conformado entre el pin 2 y este conector de 3, entre el pin 2 y el pin 3. Cuando este devanado comienza a trabajar, generará un voltaje que se viene hacia el VSC. Pin 4 de este diagrama como ejemplo. Entonces, ¿cuánto debería de haber aquí? ¿Cómo vamos a identificar cuál es el voltaje del VCC? Una manera fácil que yo les recomiendo de ubicarlo es que vámonos a la lámina de ejemplo. Si ustedes notarán, aquí en el primario solo hay este filtro gordo y este otro más pequeño. Miren, esta es una manera sencilla de corroborar o confirmar la existencia de ese voltaje VCC que alimenta al oscilador.
Aquí este filtro por lo general en voltaje anda entre 16, 25, 35 y hasta 50 voltios. Ese es el valor de ese filtro aproximadamente. Faradiaje bastante bajo. Vámonos al diagrama. Aquí en el diagrama si notarán, corresponde al C523. Vamos a hacerle un zoom. Entonces, este sería un segundo voltaje. El VCC que alimenta al oscilador es el de 50 voltios, 10 microfaradios. Este sería el segundo voltaje. Si este voltaje no existe o está caído, es imposible que el oscilador logre hacer su función de trabajo. Este sería, digamos, el segundo voltaje. Nos volvemos a la imagen de ejemplo. En este caso sería este de acá. Vamos a usar otra imagen para poner como ejemplo y nos quede más claro la existencia de estos dos voltajes. Aquí estos dos filtros grandes serían la confirmación del V+. Aquí debemos de medir multiplicando el AC por el valor de 1.41 y ese voltaje lo debemos de confirmar, sería el V+. El segundo voltaje, en este caso logramos ver este filtro pequeño. Este que está acá sería el filtro encargado de rectificar el voltaje VCC que alimenta al oscilador en el primario de esta fuente. Esa es una manera de identificarlos. Nos vamos al diagrama. Ahora quiero que nos fijemos en esta línea, la línea positiva. Este es el filtro gordo C507 y si seguimos esta línea vienen dos resistencias, miren. Una R520 y R521 con 120K y 120K medio watt cada una. Se vienen al mismo pin de 4 del oscilador. ¿Por qué dos voltajes diríamos aquí? Porque si vemos acá, esto está bajando hacia el pin 4. Y si seguimos esta otra línea que viene de este devanado, viene también el pin 4. Sucede que cuando esta fuente usted la enchufa, desde ese instante se genera este voltaje. Eso es lo que se le llama voltaje de arranque. Si estas resistencias no existen, se parten, se abren, se cortan o se aumenta el valor, este voltaje aquí se va a caer en el momento de querer encender la fuente. Entonces, desde que usted enchufa la fuente, debe de existir este voltaje suministrado por esta resistencia. Si este voltaje no aparece, el llamado voltaje de arranque, entonces esta fuente tampoco va a oscilar. Ahí tenemos un tercer voltaje. Esperamos que este video sea de utilidad para ustedes, mis estimados colegas. Hasta aquí lo dejamos. Les confirmamos nuestro video de hoy. La alimentación de el +B, la alimentación VCC y el voltaje de startup. Estos son los tres voltajes que necesitamos para que este televisor o esta fuente pueda trabajar. Hasta aquí lo dejamos. Un saludo desde Nicaragua, Wilfredo Centeno. Será hasta la próxima. Saludos.